Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro anfitrión y estoy súper emocionado de teneros por aquí hoy. Espero que estéis todos genial. Para los que sois nuevos, un abrazo enorme y bienvenidos a esta comunidad donde hablamos de todo lo que nos apasiona, romance, dramas, series turcas, y hoy, concretamente, de una historia que nos tiene a todos enganchados. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Serkan y Özge Arden. Si habéis oído bien, vamos a hablar de ese romance que arde, que nos hace suspirar y que en este momento está más intenso que nunca. Si eres fan de las series turcas, y especialmente de esta historia, sabes de lo que hablo. Preparaos para un análisis en profundidad, spoilers y muchas emociones. Así que sin más preámbulos, abrochaos los cinturones porque este vídeo va a ser un viaje. Y antes de empezar, si eres un apasionado de este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos y estarás al día de todas las novedades. Ya sabes, suscribirse es gratis y a mí me ayudas un montón. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. Serkan y Özge. ¿Por dónde empezamos? Este romance, que ha ido evolucionando a lo largo de la serie, ha pasado por altibajos, momentos de alegría y de desesperación, pero siempre con una química innegable entre ellos. Desde el primer encuentro, la conexión fue palpable, ¿verdad? Esas miradas, esos roces. ¡Ay, Dios mío! Nos tenían comiendo de la palma de la mano. Pero ¿cómo llegamos a este punto álgido? Retrocedamos un poco en el tiempo para refrescar la memoria y entender mejor la magnitud de este amor. ** el comienzo, chispas y primeros contactos **. Recordemos cómo empezó todo. ¿Eran amor a primera vista? Quizás no exactamente, pero sí una atracción que los impulsó a acercarse, a conocerse, a luchar por estar juntos. Y esa lucha es lo que los ha mantenido unidos a pesar de todas las adversidades. La chispa inicial, esa primera mirada, ese primer encuentro fortuito, fue el catalizador de una historia que prometía mucho. La curiosidad, la atracción física y la conexión emocional fueron los cimientos de su relación. La serie nos mostró cómo Serkan y Özge, con personalidades y vidas aparentemente diferentes, se vieron atraídos el uno por el otro. Las primeras interacciones fueron tímidas, llenas de sutilezas y gestos que delataban el interés mutuo. A medida que avanzaba la trama, la conexión se profundizaba, y con ella, la intensidad de sus sentimientos. *** La lucha por el amor, obstáculos y desafíos ***. Hemos visto cómo han superado obstáculos familiares, profesionales, e incluso sus propios miedos. La vida de Serkan y Özge no ha sido un camino de rosas. Han enfrentado la oposición de familiares, rivales amorosos, malentendidos y decisiones difíciles que han puesto a prueba su amor. Uno de los mayores desafíos fue la interferencia de otros personajes, personas que por diferentes motivos, intentaron separar a Serkan y Özge. Ya sea por envidia, por intereses personales o simplemente por el deseo de estar con uno de ellos, estas situaciones generaron tensión, drama y momentos de gran incertidumbre. Además, la serie exploró los conflictos internos de cada personaje. Serkan y Özge tuvieron que lidiar con sus propios miedos, inseguridades y traumas del pasado, lo que a veces les impidió avanzar en su relación. Superar estos obstáculos personales fue clave para fortalecer su amor y aprender a confiar el uno en el otro. *** La situación actual, tensión y expectativas ***. Pero lo que realmente nos interesa hoy es la situación actual. ¿Dónde se encuentran Serkan y Özge en este momento de la serie? Sin entrar en demasiados detalles, para no arruinar la experiencia a quienes no estén al día, podemos decir que la tensión sexual no resuelta está por las nubes. Las miradas son más intensas, las conversaciones más significativas. Y por supuesto la química sigue explotando en cada escena. La serie ha sabido mantener la tensión de manera magistral. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las palabras no dichas y los momentos de cercanía han creado una atmósfera de expectación que mantiene a los espectadores al borde del asiento. La anticipación por el próximo encuentro, por la próxima confesión, por el próximo gesto de amor es palpable. *** Los elementos que hacen especial este romance, un análisis profundo ***. Pero,
¿Qué es lo que hace que este romance sea tan especial? Para mí, hay varios factores. Autenticidad aunque sea una serie, y aunque la historia esté guionizada, la forma en que los actores interpretan a sus personajes, la naturalidad con la que interactúan, hace que nos creamos su historia. Nos creemos sus miedos, sus dudas, sus pasiones. Nos vemos reflejados en ellos. La conexión entre los actores, la forma en que transmiten las emociones, es fundamental para que la historia funcione. Evolución de la relación no es un amor que aparece de la nada. Es un amor que se construye, que se afianza con el tiempo, que se alimenta de experiencias compartidas. Hemos visto a Serkan y Özge madurar juntos, aprender el uno del otro y convertirse en mejores personas. La serie nos muestra cómo el amor evoluciona, cómo se transforma a medida que la pareja crece y se enfrenta a nuevos desafíos. Complicidad La complicidad que hay entre ellos es innegable. Es esa conexión especial que va más allá de las palabras, que se transmite con una mirada, con un gesto. Es esa complicidad la que les permite superar cualquier obstáculo, la que les da la fuerza para seguir adelante. La capacidad de entenderse sin hablar, de anticipar los deseos del otro, de compartir momentos de risa y de llanto, es lo que hace que su relación sea tan fuerte y especial. Química entre los protagonistas La química entre Serkan y Özge es innegable. Es la chispa que enciende la pasión y el deseo entre ellos. La forma en que se miran, se tocan y se relacionan crea una atmósfera de tensión y emoción que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. El futuro incierto, predicciones y expectativas Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Serkan y Özge? Esa es la gran pregunta. Las series turcas son expertas en mantenernos en vilo. Y esta historia, en particular, es maestra en el arte del suspense. Pero basándonos en los avances, en las filtraciones y en la trayectoria de la serie, podemos intuir algunas cosas. Mayor intensidad romántica En primer lugar, parece que la intensidad entre ellos va a aumentar. Las escenas románticas serán más frecuentes, más apasionadas, y probablemente más osadas. Prepárense para el rubor. Pero como ya sabemos, en las series turcas nada es tan sencillo. Siempre habrá obstáculos que superar. Esperamos momentos de mayor intimidad, pero también de mayor vulnerabilidad. Nuevos desafíos En segundo lugar, es probable que aparezcan nuevos personajes que pongan a prueba la relación de Serkan y Özge. Ya sea un antiguo amor, una rival profesional, o incluso algún miembro de la familia, siempre hay alguien que intenta interponerse en su camino. Y esto, por supuesto, nos genera una gran ansiedad. Anticipamos nuevos conflictos, nuevas pruebas y momentos de tensión que pondrán a prueba la fortaleza de su amor. Desenlace épico Y en tercer lugar, y esto es una opinión personal, creo que la serie está encaminada a un desenlace épico. Después de tantas idas y venidas, de tantos dramas, creo que se merecen un final feliz. Pero, ya sabéis, en el mundo de las series turcas, nada es seguro hasta el último minuto. Existe la esperanza de un final feliz, un cierre satisfactorio para la historia de amor de Serkan y Özge. Sin embargo, la incertidumbre es parte del encanto de las series turcas, y el final podría sorprendernos. La esencia de la historia, temas y reflexiones Pero, ¿qué es lo que más me gusta a mí de todo esto? Lo que más me gusta es la forma en que la serie aborda temas importantes como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. La serie nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a valorar lo que tenemos y a luchar por lo que queremos. El amor en todas sus formas La serie explora el amor en sus diferentes facetas, el amor romántico, el amor familiar, la amistad incondicional. Nos muestra cómo el amor puede ser fuente de alegría, de consuelo y de fortaleza. La importancia de la amistad Los amigos son un apoyo fundamental en la vida de Serkan y Özge. La serie destaca la importancia de la lealtad, la confianza y el compañerismo en los momentos difíciles. Los lazos familiares La familia, ya sea biológica o elegida, es un pilar fundamental en la vida de los personajes.
La serie aborda temas como la relación padres-hijos, los conflictos familiares y la importancia del perdón y la reconciliación. Asterisco 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 la superación personal asterisco asterisco la serie nos muestra cómo los personajes evolucionan, aprenden de sus errores y se esfuerzan por ser mejores personas. Nos inspira a luchar por nuestros sueños, a superar nuestros miedos y a creer en nosotros mismos. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial. Es una historia que nos emociona, que nos hace reír, que nos hace llorar, y que, sobre todo, nos hace creer en el amor. Asterisco asterisco análisis de escenas clave asterisco asterisco. Para entender mejor la evolución de la relación de Serkan y Özge, es importante recordar algunas escenas clave que marcaron un antes y un después en su historia de amor. Asterisco 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 el primer encuentro asterisco asterisco la primera vez que Serkan y Özge se vieron, la tensión fue palpable. La serie nos mostró cómo la atracción inicial se convirtió en interés y curiosidad. Asterisco 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 la primera confesión asterisco asterisco la primera vez que Serkan o Özge confesaron sus sentimientos, el mundo pareció detenerse. Estas escenas fueron momentos de gran emoción y romanticismo. Asterisco 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 la superación de obstáculos asterisco asterisco las escenas en las que Serkan y Özge superaron juntos los obstáculos que se interpusieron en su camino fueron momentos de gran fortaleza y unión. Asterisco 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 los momentos de mayor intimidad asterisco asterisco las escenas en las que Serkan y Özge compartieron momentos de mayor intimidad, ya sea física o emocional, fueron momentos de gran conexión y pasión. Asterisco asterisco el impacto de la serie en el público asterisco asterisco. La historia de Serkan y Özge ha tenido un gran impacto en el público, generando una comunidad de fans apasionados que siguen cada episodio con entusiasmo. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los espectadores comparten sus opiniones, teorías y expectativas sobre la serie. Los hashtags y las discusiones en línea demuestran el poder de la historia para conectar a personas de diferentes culturas y edades. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. En resumen, hoy hemos hablado de Serkan y Özge, de su romance en llamas, de la intensidad que los une y de lo que podemos esperar en el futuro. Hemos analizado su evolución como pareja, la química innegable que existe entre ellos y, por supuesto, las emociones que nos transmiten. Una historia para no perderse. El romance de Serkan y Özge es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. La serie nos recuerda que el amor no es perfecto, pero sí valioso. Nos muestra que el amor requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, la capacidad de perdonar y de crecer juntos. El futuro de Serkan y Özge es incierto, pero una cosa es segura, su historia de amor seguirá emocionando y cautivando a los espectadores. Las series turcas, con sus tramas apasionantes y sus personajes entrañables, han conquistado a un público global, y la historia de Serkan y Özge es un claro ejemplo de su éxito. Asterisco asterisco participa en la conversación, asterisco asterisco. Y esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Si os ha gustado, no dudéis en dejarme un like. Es la mejor forma de saber que os gusta mi contenido. Y por supuesto me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué opináis de Serkan y Özge? ¿Cuál es vuestra escena favorita? ¿Qué esperáis del futuro de la serie? Contádmelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Así que no seáis tímidos. Y antes de iros, no olvidéis darle al botón de me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayúdame a crecer esta comunidad. Y recuerda la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.